Y quiero invitarles para que abra su Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo número 9 y el verso número 15. Hechos capítulo 9, verso 15. Cuando esté conmigo, diga amén. Dice la palabra así: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los nobles de Israel, y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Cierre sus ojos un momento. Y quiero que piense ahí con sus ojitos cerrados en una persona, o en dos personas, o en tres personas, o en su familia, en sus amigos, aunque piense en sus enemigos. Cierre ahí sus ojitos y piense en ellos un momento. Y quiero que hoy usted escuche la voz de Dios, lo que hoy el Señor le va a hablar. El Señor les dice hoy: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que las personas en las que usted está pensando sean salvas y vengan al conocimiento de la verdad. Ahí con sus ojitos cerrados, hoy usted va a pedir por la salvación de ellos. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tú bendigas y empieza a nombrarlos. Empieza a nombrarlos ahí donde estás, empieza a nombrarlos. Yo bendigo a Carlos, a Miguel, a Iván, bendigo a Jorge, a Lucía, a Fernanda. Yo bendigo y quiero que sea salvo y que venga al conocimiento de la verdad. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Y quiero que escuches una vez más la voz de Dios que te dice hoy: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así que antes de que venga el fin, antes de que se acabe el mundo, el evangelio será predicado a todas las naciones. Y si usted acelera ese trabajo, Dios acelerará el suyo. Padre, te pedimos, háblanos hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. He titulado esta enseñanza nuevamente Instrumentos Escogidos, pero ahora parte 2. Instrumentos Escogidos, parte 2. Y hace 8 días estuvimos hablando acerca de ser instrumentos escogidos
Y dijimos que cuando Dios llama a alguien, Dios no se equivoca. Los grandes hombres de Dios en la Biblia no se imaginaron lo que llegarían a ser en las manos de Dios. Ellos se convirtieron en instrumentos escogidos para un tiempo determinado por Dios. Porque cuando Dios escoge a alguien, no solamente lo escoge para tenerlo en una iglesia sentado escuchando mensajes domingo tras domingo, sino que cuando Dios escoge a alguien, lo escoge para un tiempo determinado y para un grupo de personas determinado que ellos van a afectar de manera gloriosa. Estos hombres de la Biblia cumplieron la tarea. Precisamente hablamos de que usted y yo somos instrumentos escogidos de Dios para cumplir una o varias tareas. Algunas tareas difíciles de cumplir, otras más fáciles de cumplir. Algunas tareas para uso especial y otras para uso común, pero igual desarrolladas por instrumentos de Dios. Escúcheme, no importa la tarea. ¿Por qué le ponemos tanto cuidado a la tarea? ¿Y por qué tratamos nosotros de ver la tarea como lo más grande y lo más importante? La tarea no es lo más grande y lo más importante. Lo más grande y lo más importante es Dios. Amén. Y lo más grande e importante de una tarea es que el instrumento escogido para desarrollarla la cumpla. Y eso es lo que Dios está esperando de su iglesia en este tiempo. Que sus instrumentos escogidos en esta época, en este tiempo determinado y en este grupo de personas determinado, cumplan su tarea. Y cerramos hablando hace 8 días de lo que debemos hacer para ser instrumentos escogidos. Y dijimos, número 1, que hay que dejar de ir en contra de los planes y de la voluntad de Dios. Número 2, que debemos determinar obedecer a Dios en todo lo que Él nos mande. Y número 3, que debemos sacar tiempo para buscar a Dios. Y número 4, que debemos estar dispuestos a sufrir por Cristo si es necesario. Y hoy quiero centrarme para complementar y cerrar esta serie titulada Instrumentos Escogidos en la importancia de ir a buscar esos instrumentos escogidos. ¿Dónde están ellos? ¿Dónde están los instrumentos escogidos de Dios? Aquí hay unos, pero aquí no están todos. ¿Saben dónde están? Dígalo conmigo, ¿a dónde? Afuera. Y entonces nuestra labor es ir a traerlos, acercarlos al camino correcto y prepararlos para la obra de Dios. Por eso hoy me voy a centrar no en Pablo, hoy me voy a centrar en Ananías. Y quiero que vayamos a través de lo que nos enseña Ananías a ir en busca de los instrumentos escogidos. Diga conmigo, en busca de esos instrumentos escogidos. En Hechos capítulo 9 y el verso 11, el Señor le dijo a Ananías lo siguiente. Le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. La tarea de Ananías era ir a buscar ese instrumento escogido de Dios. Y esa es la tarea de la iglesia hoy. Y es la tarea de la iglesia siempre. Hasta el último día de la iglesia en este planeta Tierra,
La tarea de ella es ir a buscar instrumentos escogidos. El Señor nos dijo: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo que nos dice Mateo capítulo 28 y el verso 19. Y yo sé que usted lo ha leído. ¿Quién no lo ha leído? ¿Hay alguno aquí que no lo ha leído? Para que hoy lo lea y se dé cuenta que es la tarea de la iglesia buscar instrumentos escogidos. Ananías está precisamente haciendo ese trabajo. Él va a buscar un instrumento escogido. Si la iglesia de este tiempo entendiera más esa labor de encontrar instrumentos escogidos, hace rato tendríamos en nuestras filas a esos hombres y mujeres que transformarían a muchos con su testimonio de vida. Nuestra tarea es ir a ser discípulos. Para ello tenemos que ganarlos. Esa es su tarea y es mi tarea. Difícil para algunos, fácil para otros, pero tenemos que ir todos a hacer la tarea de conquistar los corazones de los instrumentos escogidos de Dios. ¿Dónde cree usted que están esos instrumentos escogidos? ¿Están en su casa? ¿Están en su familia? ¿Están entre sus vecinos? ¿Aún están entre sus enemigos? Los instrumentos escogidos de Dios. ¿Van en la buseta? ¿Están en las casetas de peaje? Usted los ve con uniforme azul andando en moto por ahí, y aunque usted no lo crea, también pueden ser instrumentos escogidos. Usted los ve de uniforme verde, y también hay instrumentos escogidos entre ellos. De pronto uno que otro instrumento escogido de Dios, usted lo ve debajo de un puente metiendo marihuana. Y de pronto usted lo ve inyectándose. Y es gente que está en este momento en las filas del reino de las tinieblas. Pero Dios ha dicho de ellos: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de reyes y de nobles y de los hijos de Israel. Instrumentos escogidos. Amén. Allá están. Tal vez usted los vio pasar esta mañana, y tal vez usted se estremeció y usted dijo: pasémonos de acera, y se cambió de acera. Tal vez ese instrumento escogido se está perdiendo entre los prostíbulos. Tal vez ese instrumento escogido está por allá metido en los suburbios. Pero donde haya un instrumento escogido, la labor de la iglesia es ir por ellos. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? ¿Cuánto le da la gloria a Dios? ¡Aleluya! Los instrumentos escogidos están en algún lugar del mundo. El Señor tenía a Ananías en una ciudad llamada Damasco, pero lo envía a una calle de Damasco llamada Derecha, y lo envía a una casa de Damasco de un hombre llamado Judas, y lo envía a buscar a un hombre que estaba en la casa de Judas, llamado Saulo de Tarso. Si nosotros escucháramos más la voz de Dios al respecto de esto, al respecto de encontrar instrumentos escogidos, nosotros alcanzaríamos a estos hombres y estas mujeres para Dios. En Hechos 9:10 dice: había entonces en Damasco
un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. ¿Y qué respondió él? Heme aquí. Si hoy el Señor dijera: Diego, Iván, Edwin, Néstor, Oscar, Alex, si hoy el Señor dijera: María, Elizabeth, Doris, Rocío, ¿dirías heme aquí? ¿Podrías decir heme aquí? Ananías representa algo que nosotros debemos hacer más frecuentemente, y es aprender a escuchar la voz de Dios respecto de quién Él quiere salvar y dónde está esa persona para ir a buscarla y hacer la labor. Había un tiempo atrás un hombre aquí en este lugar, un empresario que amaba a Dios entrañable, o lo ama a Dios entrañablemente. Él no está hoy con nosotros, él está en Medellín, pero él llegó a Bogotá y llegó a una casa a vivir. Y en la casa, el que administraba esa casa, habían varias habitaciones, apartamentos en esa casa, era algo así como un inquilinato. Pero ese hombre que estaba en ese lugar, ese hombre era una fiera. Lo llamaban el Roble. ¿Y sabe por qué lo llamaban el Roble? Porque ese hombre no lo movía nada. Era serio, bravo, incrédulo. Pero un día Dios le habló a este hombre y le dijo que el roble sería para Cristo, que el roble sería doblegado y que él lo iba a ganar. Y este hombre comenzó a orar desde el día en que Dios le dijo, y empezó a orar de esta manera: Señor, dame el roble para ti. Yo quiero ganar al roble, yo quiero que tú conquistes el corazón del roble. Y dice que duró orando 2 meses, y un día se puso a charlar con el roble y empezó a hablarle de Jesucristo, y el roble comenzó a llorar, y el roble cayó de rodillas ante el Señor y le entregó su vida a Cristo. Y hoy el roble es un gran hombre de Dios. ¿Cuánto le da la gloria al Rey? ¿Cuántos quieren ganar esos robles para el Señor? Solo tenemos que empezar a hacer la tarea. ¿Cierto que estamos muy encerrados? ¿Cierto que no ganamos a nadie? Que pasan las semanas y las semanas y las semanas, y por allá muy de vez en cuando usted le habla a alguien del Señor. Y cierto que usted tiene buena palabra, cierto que usted es un instrumento, que usted tiene un testimonio, cierto que usted tiene algo que Dios ha hecho en su vida. ¿Sí, amén o no amén? Entonces, mi amado, vamos a empezar a orar. Que Dios le habló puntualmente de ir a buscar a alguien que necesita la salvación. Haga memoria. Si usted dice, ahí no, entonces quiere decir que no estamos escuchando la voz de Dios al respecto. Pero de pronto usted sí puede escuchar otra voz por otro lado que le dice: ese no se convierte, porque ese es más católico que el Papa, y ese no quiere nada, ese es un borracho, ese es un mujeriego, un parrandero, un jugador, ese que se va a convertir. No vaya por allá, no pierda su tiempo, le va a quitar la amistad. ¿Sabe de quién es esa voz? Es la voz del diablo, que sabe que si usted cumple la tarea que le corresponde hacer, ese instrumento escogido entrará a las filas de Dios. Y es lo que nosotros tenemos que buscar, amados. ¿Saben? El Saulo que consolidó a Ananías ese día llegó a ser el más grande de los apóstoles, el que escribió más cartas, el que fundó más iglesias. Y más adelante, ese apóstol Pablo fue sensible a la voz de Dios para saber dónde ir y dónde no ir. En Hechos capítulo 16 y el verso 9 y 10
Dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio está en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Gloria al Señor. Saben, estos hombres tenían visiones de Dios. Y si usted mira en el libro de los Hechos, usted encontrará que realmente estos hombres tenían visiones de Dios y escuchaban la voz de Dios, y ellos acudían y salvaban personas. ¿Cuándo fue la última vez que usted tuvo una visión de Dios? ¿Y para qué las visiones de Dios? Para decir, yo tengo visiones de Dios y soy ultra ungidísimo. O para cumplir con la labor que el Señor nos ha mandado hacer. ¿Para qué visiones? Para que usted pueda alcanzar a otros. Mis amados, necesitamos ir a donde Dios nos envía a buscar esos instrumentos escogidos. En Hechos, el capítulo número 9 y el verso número 15, dice así: el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Esa palabra del Señor Ananías, ve, me muestra la acción que Dios esperaba que él hiciera. El versículo 17, si usted lo mira, dice que Ananías fue. En el 15 el Señor le dijo, ve. Pero en el 17, ¿qué dice el versículo? Que Ananías fue. Significa eso que Ananías cumplió la tarea que le encomendó el Señor. Y esa acción de ir es consecuente con el mandato de Mateo 28. Si nosotros no vamos, la gente que Dios quiere salvar no va a escuchar el mensaje. Puede ser que por esa puerta entre alguien que un día sintió la necesidad de entrar a una iglesia, pero no van a llegar todos. Pero cuando usted va, cuando usted dice, mi amigo necesita de Dios, mira cómo tiene ese hogar, están a punto de separarse con su esposa, lo voy a invitar a la iglesia, le voy a hablar del que salva hogares, le voy a hablar del que ayuda. Mi amigo se quedó sin trabajo y ha querido como quitarse la vida, lo voy a llamar, él necesita la salvación y yo tengo lo que él necesita. Y entonces nosotros vamos, y cuando nosotros vamos, hay un Dios que está en el cielo que dice, vamos también contigo y vamos a salvar a ese hombre que necesita de la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. ¿Cuántas veces le ha dicho Dios a usted que vaya? Y tal vez usted no lo ha hecho. Por las razones que sea, que usted no lo haya hecho, le hemos estado fallando a Dios. Déjese usar por Dios. Dios a todos nos quiere usar. Vaya en busca de esos instrumentos escogidos. No tenga miedo. Si Dios lo envía, vaya. Ya el trabajo está casi listo. Solo usted tiene que ir y bendecir a quien Dios ha tocado. Hace más de 25 años, un tío mío conoció a Jesús y se enamoró tanto de Dios que él llamó a mi padre y le dijo, mi tío vive en Ibagué, mi padre en Fusagasugá, y le dijo, quiero que coja un bus y váyase para el Guamo, que yo voy a estar en el Guamo Tolima. Quiero contarle algo. Y entonces mi papá se fue, y cuando llegó allá, en la misma mesa donde muchas veces tomaron cerveza,
Mi tío le dijo: he conocido a Jesucristo y quiero que su familia le conozca. Y entonces mi papá, muy sensible ese día porque Dios ya tenía el trabajo hecho, entregó su vida a Cristo. Y mi tío le dijo: busque una iglesia en Fusagasugá y congréguese con su familia. Y bueno, mi papá se regresó a Fusa, mi tío se regresó a Ibaqué, y mi papá comenzó a buscar iglesia. Pero él se acordó de algo que hacía 10 años había sucedido, 10 años atrás había sucedido. Y es que un día estaba tomando en uno de los barrios que queda al oriente de Fusagasugá. Había estado tomando cerveza y él bajó por una calle borracho. Y cuando pasó frente a una iglesia, él se inquietó y se quedó mirando y dijo: pero no entro por respeto. Pero que le llamó tanto la atención los cantos. Y entonces cuando él llega a Fusa a buscar iglesia, se acordó de ese día, hacía 10 años. Y él dijo: yo me acuerdo que la iglesia era metidita entre todas las casas de esa cuadra. Y empezó a buscarla y encontró la iglesia. Llevó a mi hermano, llevó a mi madre, llevó a mi hermana. Mi hermanita menor estaba muy pequeña, la llevó. Y el último en llegar a la iglesia fui yo, algunos años después. Pero hoy el Señor me tiene pastoreando en la iglesia. Entonces quiere decir que cuando Dios pone en el corazón de alguien salvarlo, Dios hace a la tarea. Así que no tenga miedo si Dios le dice: vaya, visite a su abuela. Mire que se va a morir sin Cristo, vaya, visítela. Y usted dice: no, porque es que mi abuela me saca a bailar, ella no quiere a los cristianos. Pero si Dios le dijo que la visitara, vaya, visítela, porque el Señor ya hizo una obra. ¿Entiende lo que le estoy diciendo, amado? Entonces solo usted tiene que ir y bendecir a quien Dios ya ha tocado. Así que necesitamos hacer lo que Dios nos manda con ese instrumento escogido, porque Dios nos va a dar instrucciones para ese instrumento que Él escogió. El verso 17 dice: fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Si ustedes observan ese pasaje, el Señor le había dado unas instrucciones claras a Ananías. Él debía entrar en la casa de Judas y debía poner las manos sobre Saulo. Y él debía decirle a ese hombre: hermano, no enemigo, hermano Saulo. Y debía hacer que ese hombre recobrara la vista. ¿Sabe qué es lo que pasa con nosotros? El problema es que pesa más lo que nosotros pensamos y lo que nos siembra el diablo en la mente que lo que Dios nos dice. Y entonces nosotros pensamos de una persona determinadas cosas, y por eso que pensamos desechamos a las personas, y por eso no obedecemos a la voz de Dios cuando Él nos manda a atender a alguien. Y yo no sé si Dios esta semana ha estado tocando el corazón de algunos de ustedes a ir a visitar a alguien. Y han dicho: no, pero es que dejémoslo para después, es que la pandemia, es que se me acabaron los tapabocas desechables, es que no tengo alcohol suficiente, es que estos zapatos ya han pisado tanta calle que no quiero ir a llevar virus allá. Y a veces nos metemos tantas excusas en la cabeza. Y tal vez decimos: no, y es que esa persona sí, que me la envuelvan en un vidrio y me la amarren con un palo de escoba. Es una perita en dulce. Pero saben, tal vez para usted desechable, pero para Dios instrumento escogido.
Ananías entendió que él no podía desechar al que Dios había escogido. Nosotros no podemos desechar al que Dios ha escogido. Y ojo con ello, porque usted se puede meter en problemas con Dios por desechar al que Dios escogió. Nosotros debemos obedecer al que Dios manda, que vayamos. Ananías, ve, pone las manos encima para que recobre la vista. Bueno, sí, Señor. Pero, Señor, este hombre es un peligro. Ve, Ananías, porque él es un instrumento escogido. Y Ananías fue, le puso las manos encima, y Saulo recobró la vista. Entonces usted tiene que ir y hablarle a ese instrumento escogido lo que Dios ha puesto en su boca, para hablarle. ¿Sabe qué le dijo? Hermano Saulo, verso 17. Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y esas palabras no son de Ananías. Esas palabras son del Señor, que se las puso en su corazón y fueron dadas a este hombre para que se las transmitiera a Saulo. ¿Cómo podría saber Ananías que Dios se le había aparecido en el camino a Saulo de Tarso? ¿Cómo podría saber Ananías que este hombre había quedado ciego? ¿Cómo podría decirle hermano a alguien que en ese momento era considerado el peor de sus enemigos? Solo hay una manera. Dios se lo tuvo que haber dicho. Y esas palabras las transmitió a Saulo por orden de Dios. Ananías dijo claramente: hermano Saulo, Dios me envió. Y usted podrá decirle: Dios me envió. Amén. ¿Y dónde están los que van a ir porque han sido enviados por Dios? Amén. Los instrumentos escogidos están allá afuera, en las calles, en los parques, en las casas, en los centros comerciales, en las UCIs, en los hospitales, en las clínicas. Pero ellos necesitan escuchar la palabra de Dios que Dios le ha mostrado a usted. Hable de lo que Dios le ha dicho y vaya en busca de ese instrumento escogido y háblele esas palabras de bendición. No tenga miedo. Algunos han tenido miedo. Dios les ha hablado puntualmente para ir a hablar con alguien, pero han tenido miedo, mucho miedo, y les da temor hablarle a los instrumentos escogidos. Y vienen argumentos a su mente: no, yo no soy capaz. Pero saben, Dios les ha dado unas palabras, y esas palabras las tiene que oír el instrumento escogido. Y cuando el instrumento escogido oye esas palabras, su vida es transformada. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Mis amados, hable lo que Dios le ha dicho y háblele las palabras de bendición que Dios le ha puesto. Un día Dios le mostró a Samuel de Elí, y Samuel tuvo miedo porque Dios le mostró algo de Elí feo y de sus hijos. Pero Elí le dijo: muéstrame lo que el Señor te ha hablado, dímelo, no le niegues nada, que sino que te acontezca a ti. Y Samuel la soltó toda. Le dijo: pues Elí, el Señor me dijo que tú vas a morir y que tus hijos también van a morir, y que tú no los estorbaste a ellos y los dejaste hacer todo lo que ellos quisieran. Nunca te convertiste en un padre que estorbaba a tus hijos. Los dejaste que hicieras todo lo que ellos querían. Y el que se metiera con tus hijos se metía contigo, y los dejaste hacerlo mal.
ahora Dios te va a cortar a ti y los va a cortar a ellos. Tremendo esto, ¿no? ¿Usted cree que una palabra de esa se va a decir? Tal vez nos da temor, pero está en riesgo la vida de personas. ¿Y por qué no ir a hablarles? ¿Por qué? Porque siempre queremos escuchar: Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir, Dios te va a dar carro, casa, beca, Dios te va a dar esto, Dios. Eso es lo que quiere escuchar la iglesia de este tiempo. ¿Por qué la gente llega a las iglesias? Porque de pronto se quebró y entonces ellos quieren que Dios les levante otra vez. Y yo les digo: no, mis amados. Ellos necesitan escuchar la voz de Dios. Y si la voz de Dios es que deben transformar su vida, ellos la deben transformar. Pero si no hay nadie que les dé el mensaje que viene de Dios, ellos no van a transformar su vida. Si no le advierten de su pecado y él muere en su pecado, la sangre de él demandaré de ti. Pero si tú le adviertes y él muere en su pecado, su sangre demandaré de él mismo. Es el deber del atalaya. Somos atalayas de Dios. Y no con esto estoy diciendo que usted es testigo. Es diferente el tema. La atalaya es una persona vigía, un centinela que advierte. El atalaya se colocaba en las garitas, así como está mi hermano allá. Digamos que mi hermano está en una garita y es una atalaya, y de pronto él mira y dice: viene el enemigo y viene a hacerles daño, prepárense soldados. Y todos los soldados se preparan. Entonces hay que apercibir a la gente de su pecado. La gente no solamente necesita escuchar que le va a ir bien, la gente necesita escuchar que debe cambiar su vida. Y yo les digo, ustedes deben transformar sus vidas para que sean verdaderos instrumentos de Dios. El Señor le dijo al profeta: si te convirtieres, yo te restauraré, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y van a pelear contra ti, pero no te van a vencer, porque yo estoy contigo para defenderte y para librarte. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? ¿Se merece un aplauso, Jesús? Necesitamos manifestar el poder de Dios a ese instrumento escogido. El verso 18 del capítulo 9 de Hechos dice: y al momento, ¿cómo dice? Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y restaurándose fue bautizado. Esas palabras de este versículo me muestran a un hombre que se deja usar por Dios y que manifiesta el poder de Dios. Pero ¿saben qué he escuchado yo en la iglesia de este tiempo? He escuchado: vaya usted, que a usted lo usa Dios más. Mija, ore usted, porque a usted Dios sí le escucha. Eso que lo haga el pastor, que él sí es usado para eso. Al fin de cuentas, para eso le pagan, que lo haga él. Pero usted sabe que usted tiene poder de Dios. ¿Sí? ¿Usted cree que tiene poder de Dios? ¿Sí creen que tiene poder de Dios? El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y el Señor dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Amén. Entonces ustedes tienen poder. Dunamis, que habla del poder milagroso, de donde viene la palabra dinamita. ¿Y qué hace la dinamita cuando explota? Pues explota y hace ¡pum! ¿Cierto? Ese power, ese dunamis es lo que usted tiene en su vida. Y ese dunamis, dice el Señor, es para ser testigos en toda Jerusalén, en Samaria, en toda Judea y hasta lo último de la tierra. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Usted tiene el dunamis.
Así que, mi amado, esas palabras me muestran que hay un hombre que se dejó usar por Dios. ¿Cuántas veces usted lee de Ananías en el Nuevo Testamento? Una o dos veces, no lee más. ¿Cuántas veces usted leyó de Pablo? Muchas veces. Pero Pablo tenía dunamis y Ananías tenía dunamis. Amén. Y saben, Ananías no está mencionado, pero Dios sabía que hay un discípulo en Damasco que se quiere dejar usar por Dios, que tiene poder de Dios y que se deja usar para manifestar el poder de Dios. Y fue y manifestó el poder de Dios en esa casa. Ananías no está con juegos, está empoderado por Dios. Y yo quiero decirle a usted, amado creyente, déjese empoderar por Dios. Amén. Déjese que Dios lo use de una manera sobrenatural. Sea lleno de Dios. Tenga la autoridad para manifestar el poder de Dios. La iglesia de este tiempo se tiene que empoderar para manifestar ese poder a todos los instrumentos escogidos y que ellos reciban la vista. Que ellos conozcan a Dios. Que ellos se levanten. Pero resulta que la iglesia de este tiempo, en vez de tener ese empoderamiento de Dios, tiene excusas. Y tiene miedos. Y tiene temores. Y tiene argumentos. Todos los que usted se pueda imaginar. Y la iglesia de este tiempo mira los errores de otros. Y en eso se afianza para no hacer la tarea que le corresponde. No, pero ¿cómo voy a predicar yo de Cristo si mire ese pastor que está allá todo lo que hizo? Pues ese pastor que hizo todo lo que hizo tendrá que responderle a Dios. Pero si usted está empoderado, aunque ese pastor haya hecho todo lo que hizo, usted cumplirá. Y un instrumento escogido llegará a las filas del reino de Dios a través de su trabajo. Y es lo que Dios quiere, iglesia del Señor, en este tiempo. La gente necesita ser sanada. Hay un hombre que nos escribe, su mamita está enferma, tiene una bacteria. Y me escribió: pastor, necesito su ayuda. Necesito que oren por mi mamá. Se nos está muriendo. Y todos los días le mando una oración. Y he publicado en el grupo. ¿Qué está esperando Dios? Que todos oremos. Gracias, miramos, ponemos una manito así y ya. O no hacemos nada. Pero podemos decir: este grupo no hacen sino colocar manitos y manitos y manitos y manitos y manitos. Y el argumento pesa más que orar por una persona que está necesitando nuestra ayuda. La vida de una persona depende de nuestra oración. Pero nosotros decimos: ese grupo me harta porque tiene muchas manitos. Pero no quiere Dios eso de usted. Dios quiere de usted oración. Una palabra de bendición lucida, que usted dice: levántate. ¿Saben? Cuando llegó Pedro a la casa de Eneas, Eneas estaba muriendo y estaba postrado Eneas y se estaba muriendo. Y entró un instrumento escogido y le dijo: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y en ese momento Eneas se levantó y comenzó y arregló la cama. ¿Y saben por qué? Porque hay un instrumento que le creyó a Dios. Había un hombre postrado a la puerta del templo llamada La Hermosa, 40 años pidiendo limosna. Pero entraron dos instrumentos escogidos a ese templo y le dijeron: míranos, no tenemos plata ni oro, pero de lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y el cojo de 40 años se levantó y comenzó a andar y entró por primera vez al templo. 40 años en la puerta de un templo, pero ahora está sano y ahora está dentro del templo alabando y glorificando a Dios. Instrumentos escogidos. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¡Aleluya!
usted un instrumento escogido para ir y llevarles a ellos lo que ellos necesitan. Algunos están dudando, pero Dios les ha hablado claramente que deben ir y que Dios nos va a usar de manera poderosa. Lo último que quiero decirles es que a los instrumentos escogidos hay que alimentarlos para que no se mueran. El verso 19 de Hechos 9 dice: y habiendo tomado alimento, ¿qué dice? Y habiendo tomado alimento, ¿qué? Recobró fuerzas. Y este es el paso después de encontrar un instrumento escogido. Hay que alimentarlo para que tome fuerzas. Y eso, espiritualmente hablando, ¿sabe cómo se llama? Se llama discipulado. ¿Cómo se llama? Discipulado. Entonces hay que discipularlos para que aprendan la vida espiritual y que no vuelvan atrás. Si la gente que ganamos es discipulada, es decir, alimentada, ellos van a tomar fuerzas espirituales y van a ser útiles en la obra de Dios. ¿Cuán útil llegó a ser Pablo en la obra de Dios? Mucho. Y yo creo que Pablo recuerda a ese primer discípulo que le dijo el día que él era enemigo de los cristianos: hermano Saulo. Imagínense eso, decirle hermano a un enemigo, pero ahora le está diciendo hermano Saulo. Y le habló. Y después vino Bernabé, y Bernabé le enseñó las palabras. Ahora, Saulo conocía la Torá y conocía el mandato de Dios. Ananías le puso las manos encima y ese hombre recobró la vista. ¿Ustedes creen que alguien va a olvidar eso? Si usted está ciego y uno de los de aquí va y lo visita y le pone las manos encima y usted recobra la vista, ¿usted va a olvidar eso? ¿Cierto que no? Pero ¿saben, amado? Que no solamente la vista física, sino la vista espiritual. Porque cuando la gente es discipulada, los ojos espirituales de esa persona se abren y empieza a comprender la escritura. Y ese día Pablo se bautizó. Ananías lo bautizó. Y desde ese día, si usted mira el versículo siguiente, creo que ya en el capítulo, el versículo siguiente no está en el capítulo siguiente, sino en el mismo capítulo, pero el versículo siguiente dice que Pablo empezó a predicar a Jesucristo y comenzó a hablar de él. Preocúpese por la gente que usted gana para Dios, porque usted puede decir: pastor, mire, me gané esta persona, disipúlelo. Pues yo, claro, yo lo disipulo, pero a veces no me alcanza el tiempo para disipularlos a todos. Pero si usted me ayuda a disipularlo, usted no va a ganar a esa persona. ¿Saben? Algunos de aquí ya deberían ser maestros. Años de conocer a Cristo y todavía están pidiendo discipular. Todavía necesitan ser discipulados. Todavía están preguntando: ¿bailar es pecado? ¿Tomar es pecado? Es que la Biblia dice: tomaos pero no embriagaos. Y la Biblia dice: ayúdate que yo te ayudaré. No, la Biblia no dice eso. ¿Me entiende esto, mi amado? O sea, ya llegó la hora de comprender la escritura, de estudiarla, de levantarnos, de estudiar, de crecer como hijos de Dios. Algunos son de cuna evangélica, nacieron en la iglesia cristiana y aún así todavía, años después, todavía no entienden, ni siquiera conocen dónde está cada libro de la Biblia. Algunos todavía tienen que mirar el índice, y gloria a Dios por la Biblia en el teléfono, porque ya no es sino mirar y dónde es.
pero por lo menos usted debe conocer las abreviaturas y debe conocer dónde está cada parte de la Biblia. Y usted ya debe interesarse, por lo menos usted debe estudiar la Biblia una vez al día. Y saben, mis amados, ya llegó la hora de levantarnos creyentes para ser usados poderosamente, así como usted ve que otros son usados poderosamente. Cierro con esto. Debemos ir en busca de los instrumentos escogidos que Dios tiene. Y este es un llamado a la iglesia para que vaya y hable de él. En Convocados para la Buena Batalla de la Fe, tuvimos esta semana una reunión con los capitanes mundiales. Tuvimos la representación de 41 bases. 41 capitanes de todas las naciones de la tierra unidos en una reunión. Y Dios nos permitió hablarles una cosa. Hemos estado orando 24 horas del día. Algunos ya se cansaron. Algunos ya no quieren saber de la oración y no saben cuán importante es su oración. Pero ahí están, orando. Y los invito a unirse a Convocados, a que levantemos la base Chía y se unan más personas en la base Chía. Y escúcheme esto. Hemos estado orando 24 horas del día. 4 turnos, 4 escuadrones, 80 bases, casi 1000 soldados. Comenzamos 4 iglesias, 4 pastores, 215 soldados. Hoy somos 1000 soldados en todo el planeta Tierra, en los 5 continentes. En un año orando, Dios ha levantado Convocados para la Buena Batalla de la Fe. ¿Y saben por qué? No porque nosotros seamos famosos, sino porque hay un Dios grande que dice: esos me honran, esos son instrumentos escogidos, y todos los que oran son instrumentos escogidos. Se ha levantado gente de la misma muerte gracias a la oración de sus soldados. Le hemos hecho frente al enemigo. Dios ha sostenido la iglesia gracias a su oración. Dios ha bendecido nuestras vidas gracias a su oración. Que usted nos diga: estoy orando media hora, 15 minutos, 20 minutos, 1 hora, 2 horas. Para nosotros es una bendición. Y entre 1000 soldados hemos podido completar las 24 horas de oración. Pero no porque tengamos 1000 soldados. Las personas pueden decir: ya tienen 1000 soldados, y se oren ellos. No, usted es instrumento escogido y Dios lo llamó a hacerlo, amén. Pero no solamente nos llamó a orar, sino que nos llamó y nos dijo: y será predicado este evangelio del reino en todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y nos ha dicho que tenemos que predicar a Cristo, que la iglesia debe volver a sus inicios, que la iglesia ha dejado de predicar a Cristo, y entonces usted tiene que volver al evangelismo. Y Dios nos dio una estrategia. Nos dijo: vayan de 2 en 2, como está en mi palabra. Busque un compañero de evangelismo, así como tiene un compañero de oración. Busque un compañero de evangelismo. Póngase una camiseta, haga un póster y párese en un lugar público. Y en ese lugar público coloque punto de refrigerio espiritual. ¿Quieres que oremos por tu necesidad? Y háblele a las personas de Cristo. Pero háblele de manera sencilla. Como dijo Pablo: ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y hable a Cristo, predique a Cristo, y dígale a las personas de manera sencilla que Cristo los quiere salvar. Y hágalo de esa manera. Predique a Cristo. Únase a los proyectos misionales de la iglesia. Ahí está Trascender con Amor, está el Ministerio Lucas, está el Banco de Alimentos,
está el Real Sacerdocio Fútbol Club, está a los pies de Gamaliel, está Puente de Vida. 6 proyectos misionales. Pero si no hay un proyecto misional, vaya con su compañero de oración y plántese en el parque a dar abrazos, o no, abrazos no tanto, porque de pronto dicen que usted los contagia de COVID. Más bien, hábleles de Cristo. Vaya, comparta la fe. Pero ¿sabe qué más debemos hacer? Todas las semanas de rodillas: Señor, ¿a quién le voy a hablar? Muéstrame. ¿Dónde está ese instrumento escogido? Y vaya. Y cuando usted los gane, ore por ellos. Manifieste el poder de Dios en sus vidas. Háblenles lo que Dios le habló a usted. Y aliméntelos para que no se mueran espiritualmente. Ustedes se van a dar cuenta que el Señor va a hacer algo glorioso en esta ciudad, y que nuestra congregación se va a extender. El reino de Dios se va a extender, y todas las congregaciones de esta ciudad se van a extender. ¿Sabe qué necesita la gente hoy? Esperanza. Y Dios es su esperanza. ¿Sabe qué necesita la gente hoy? Sanidad. ¿Dónde está la sanidad? En Dios. ¿Sabe qué necesita la gente hoy? Liberación. Ser libres. ¿Dónde está esa liberación? En el Señor. Iglesia, hay que ir en busca de los instrumentos escogidos. Ore. Ore. Y actúe. Oración. Y vamos a volvernos evangelizadores. Usted que dice que aquí en la iglesia no hay nada que hacer para usted, le puse trabajo. Hay mucho por hacer. La gente allá afuera necesita conocer del Señor. Y si nosotros nos ganamos para Cristo, vamos a ver diferentes cosas. Familias enteras entregadas al Señor. Vamos a colocarnos en pie. Después de esta predicación, yo quiero que levante sus manos un momento y que usted le diga al Señor: yo soy un instrumento escogido. Heme aquí, Señor. Úsame. Habla con el Señor ahí donde está. Dile: úsame, Señor. Úsame. Los jóvenes, los niños. La Cruzada Cristiana también ha estado en una campaña de evangelismo, y los muchachos y algunos grupos han sacado su pancarta que dice: rogamos el nombre de Cristo en los lugares donde podemos llevar este mensaje. Los muchachos lo han hecho el grupo de A los Pies de Gamaliel, pero lo hicimos una vez y ya, paramos. Tenemos que seguirlo haciendo. Bueno, no una sola vez, lo hemos hecho ya varias veces, pero necesitamos hacerlo más. Ahí está la pancarta. La pancarta no es para botarla detrás de la silla y que no se vuelva a usar. La pancarta es para usarla, para ponerla, para que la gente escuche, lleve un mensaje. Cuando llevamos el mercado a familias, ese mercado tiene que transformar las vidas. Le suplimos la necesidad física, pero también les tenemos que suplir la necesidad espiritual. Dios se está moviendo. Piense en qué proyecto misional usted puede desarrollar que lleve a la gente a conocer de Cristo, y dígale: Señor, aquí estoy, úsame, 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 Señor, úsame. Dígale: úsame, Señor, úsame. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida, Espíritu Santo. Dile: úsame, Señor, háblame. Tócame, Espíritu Santo, para que yo no tenga miedo de hablar de Cristo. Háblele a sus vecinos. Seguramente que usted tiene una familia que necesita de Dios. Seguramente que usted tiene un hogar, amigo, que se está acabando. ¿Sabía usted que en la iglesia tenemos una pastoral de parejas y que podemos ayudarle en el proceso de una pareja que está enfrentando problemas, dificultades y que está a punto de acabarse? Hijos que van a quedar a la deriva. Pero Dios tiene las herramientas en la iglesia, instrumentos escogidos. Pero a veces no contamos con lo que Dios nos ha dado.
Necesitamos proyectos misionales en todas las áreas y las profesiones. Dios es bueno. Padre, úsanos. Úsanos, Espíritu Santo. Úsanos, Señor. Permite que los jóvenes, los niños, los adultos, los ancianos empiecen a levantarse. Tú no tienes que esperar a que yo te diga a dónde tienes que ir. Ven, Señor te está mostrando. Espíritu de Dios, empieza a mostrarle a tu iglesia. Empieza a hablarle a tu iglesia, Señor. Cuando tengas en tu vehículo a una persona porque la recogiste y la vas a llevar a cierto lugar, háblale del Señor. No dejes de hablarle del Señor. Cuando tengas a una persona frente a ti y la ves llorando ahí en el supermercado, haz una acción Shema y háblale. Tal vez estés cogiendo una fruta y le puedes decir, ¿sabes una cosa? Cuando yo creo en Cristo, mi vida va a dar fruto. Y sabes, puedes hablarle del mensaje. Solo tienes que entablar una conversación y pídele al Espíritu de Dios que te permita, que te quite el temor, que sientas la valentía de poderlo hacer. Gente, podrá Dios en tu camino esta semana y vamos a hablarle, por lo menos a uno le vamos a hablar. Y si cada semana le hablamos a uno, y si nos unimos a un compañero de evangelismo y buscas un día y sales y vas al parque y le hablas a alguien, te vas a dar cuenta cómo la iglesia del Señor empieza a fortalecerse, cómo Dios comienza a mostrar el poder. Queremos sanidades, queremos señales, queremos prodigios. Dios está queriendo hacerlos, pero la iglesia está dormida. Y el Señor dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Llegó la hora, iglesia, de levantarnos como Dios ha querido. Dejemos de estar sentados en una silla, dejemos de estar acostados en una cama esperando que lleguen las bendiciones. Vamos por los instrumentos, vamos a buscar a la gente que necesita conocer a Dios, y ellos van a ser salvos y usted tendrá fruto que mostrar en la eternidad. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y el fruto son almas eternas. Iglesia del Señor, son almas eternas. Que la próxima vez que vengas al culto, ojalá vengas con un invitado, ojalá vengas con un amigo, ojalá vengas con alguien que necesita conocer del Señor. Iglesia del Señor, vamos a entregar nuestra vida al servicio de Dios. Y tú, amigo que me ves, quiero que sepas que el Señor Jesús murió por ti en la cruz, que la sangre derramada por Jesús es la única que te puede limpiar de todo pecado. Hoy necesitas arrepentirte de pecado y pedir perdón a Dios, y esa preciosa sangre que es suficiente limpiará tu vida de todo pecado. Ábrele tu corazón a Jesús y recibas la salvación. Así que hoy puedes confesar con tu boca y creer en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos. Y si invocas el nombre del Señor, creyendo y confesando, tú eres salvo, porque el Señor lo hizo por ti en la cruz. Di conmigo, Señor Jesús, hoy te pido perdón por mis pecados, y te pido, Señor, que me sanes, que me limpies de todo pecado. Hoy confieso que Jesucristo es el Señor de mi vida. Amén y amén.